Ya. Vamos a ver acá. Primera pregunta. Dice, es cuando en un mismo párrafo presentamos ideas contrarias al tema o a las ideas principales, ¿no? Cuando tenemos un reportaje completo, a veces en un párrafo pueden darse ideas contrarias, ¿ya? A la idea principal. ¿Cómo se llama este fenómeno, ¿no? de lo escrito que indica ideas contrarias? La respuesta era ahí facilita, ¿no? ¿Cuál era, Ashley? ¿Contradicción? Una contradicción, ¿cierto? Una contradicción, ¿no? Continuamos, la número 2. Es una figura retórica que consiste en cambiar de manera intencionada el desarrollo de un tema, ¿no? O sea, yo quiero cambiar un tema, o sea, empecé hablando sobre la falta de agua de San Juan del Lurigancho y terminé diciendo que cambien las autoridades de gobierno. ¿Cómo me fui? ¿Eso cómo se llama? Se llama digresión. 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 ¿Ya? Digresión. Sucede también en los reportajes. Por favor, sus audios, ¿ya? Sus audios. Digresión. Tres. Es el empleo de palabras repetidas para expresar algo que ya se dijo o que se sobreentiende, ¿no? Cuando en un reportaje se utiliza mucho también a veces para que el público como que te entienda, es como una profesora, ¿no? La profesora, para que el alumno entienda, de varias maneras explica de una manera, luego otra vez lo explica, luego otra vez lo explica, hasta que lo entienda. Entonces, ¿cómo se llama ese fenómeno en el cual tú repites y repites y repites? Se llama redundancia y se utiliza en los reportajes. Estamos aprendiendo, no era una evaluación finales, era una evaluación para saber, una evaluación de saberes previos. Así que no se preocupen, hay varios tipos de evaluaciones, ¿no? Yo en CTA he tomado recientemente una evaluación final, ¿no? ¿Por qué se dice evaluación final? Porque agarramos todas las exposiciones y las tomamos, ¿no? En la anterior clase, el Tahuantinsuyo, ese mapa conceptual también fue una evaluación final. ¿Por qué? Porque yo expliqué toda la clase y al final ustedes hicieron un producto, que era el mapa conceptual. Eso es una evaluación final. En este caso, hemos empezado la clase con una evaluación. Entonces, esta evaluación se llama evaluación de entrada. ¿Ok? Hay varios tipos de evaluación, así que no se asusten. ¿Ya? Es la... Mi amor, ¿cómo? El CTA quede primero. En CTA quedaste primero. Ah, ya. No me acuerdo, pero bueno. Ya. Qué bien por ti. Ya. Pero yo quiero que seas el primero en copiar las tareas también, en transcribir. Ese también quiero que seas el primero. ¿Ya? Si puedes. Es la propiedad gramatical, dice, es la propiedad gramatical del texto, debe ser, ¿no? Del texto. Aquí se reflexiona sobre los signos de puntuación y el adecuado uso de los artículos con la estructura de las oraciones. Acá hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque en un reportaje, ¿no? Aquellos de repente que quieren estudiar literatura, ¿no? O de repente pues quieren estudiar comunicaciones, tienen que saber manejar su gramática, tienen que saber escribir, ¿no? Tienen que saber usar adjetivos, sustantivos, artículos, puntuación, ¿no? Porque esto se llama una cohesión, ¿no? Hay que tener una cohesión, porque si tu texto no tiene cohesión, has utilizado un mal artículo para un mal adjetivo, un mal sustantivo, entonces definitivamente tu artículo, tu reportaje
no va a salir. Porque un reportaje mal escrito, gramaticalmente hablando, no vale. ¿Ok? Por más que se haya informado, lo que tú quieras. Pero si lo escribió mal, no hay cohesión. ¿Ok? No hay cohesión. Pregunta 6. Responde al uso variado de lenguajes y también según personas a las que nos dirigimos, receptores, ¿no? Claro, un lenguaje tiene que ser usado según tu público, ¿no? Si tú vas a dar un reportaje para un grupo de científicos sobre el coronavirus, pues utilizaré palabras técnicas, palabras muy difíciles que solamente me entiendan los científicos. Pero si mi reportaje es para las amas de casa, ¿no? que común y corrientes, regulares, entonces no utilizaré un lenguaje tan complicado, utilizaré un lenguaje más simple, ¿ok? Entonces, dice acá, responde al uso variado de lenguajes y también según personas a las que nos dirigimos, ¿no? El vocabulario que utilice, ¿ok? El vocabulario que se utilice en un reportaje es importante. Esto hace referencia a las circunstancias que rodean el texto. Ajá. Ya alguna vez hemos hablado, cuando yo hablé de poesía, cuando yo les he enseñado figuras literarias, ¿no? Les decía que los escritores de la época del Tahuantinsuyo, los cronistas españoles, ¿sobre qué escribían? Cuando los cronistas llegaron al Tahuantinsuyo en 1530, en 1540, en 1560, ¿qué creen ustedes que esos escritores, cuál era el tema de lo que escribían? Sobre el descubrimiento de América, el descubrimiento de Perú. Claro, escribían sobre el descubrimiento del Perú, escribían sobre los trajes incas, escribían sobre las características geográficas del Perú, escribían sobre las riquezas del Perú. Claro, porque ese era el contexto que los rodeaba, era el contexto que estaba ahí a su lado. Entonces, siempre pasa lo mismo, ¿ah? Siempre pasa lo mismo con los escritores. Los escritores, por más que quieran escribir, ahorita, tenemos a una escritora romántica, ¿ya? La escritora Carlita Bravo. Ella solamente escribe sobre el amor. Pero en la última obra que escribió, en el año 2020, ella escribió sobre el amor de una pareja que se separaba porque el señor había muerto de coronavirus. En el 2020. ¿Por qué? ¿Por qué escribió eso? Si la escritora Carlita es una escritora romántica. Solamente es... Claro, Ashley. Porque era el contexto de es lo que estaba pasando. Ajá, entonces, ojo, los escritores que son muy sensibles, ya, muy sensibles, así sea un escritor de corte romántico, o sea un escritor de corte novelesco, o sea un escritor de corte, no sé, de repente político, ya, que escribe de política, va a tener que poner en su obra rasgos, pinceladas de lo que está viviendo, porque es un ser humano que percibe su contexto, ¿ya? Que no vive aislado de su mundo, no. Lee periódico, escucha noticias, observa. Entonces, quiera o no, el escritor siempre va a matizar su obra con lo que pasa, con el contexto. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué contexto vivimos ahora? El Bicentenario. Y por eso que las propagandas tienen que ver con el Bicentenario, ¿no? Estamos viendo una novela y mencionan el Bicentenario. Estamos, el periódico, el título del año es el Bicentenario. ¿Ok? Entonces, vivimos en el contexto del Bicentenario y a la vez el contexto del coronavirus. ¿Ya? Entonces, eso se llama contexto. Muy bien, contexto, ¿no? Es lo que está pasando, como bien lo dijo Neymar. Las únicas lenguas nativas andinas en actual uso son
¿Cuáles son? El quechua, el arme, el jaraco El hecho del Aymara, el Capuri y el Kawaii. y el Cauqui. es la Perdón. B. La B, claro, la B, ¿no? Ya tenemos nosotros un presidente y tenemos un premier que acostumbra a hablar en quechua, ¿no? Pero él debe ser lindo. Ustedes no sé, cuando yo estaba en la universidad, les cuento así rapidito, yo moría por saber quechua. Ya, moría por saber quechua. Nunca pude aprender quechua, ya, pero sí busqué algunos compañeros que sabían quechua y a mí me encantaba. Pero lo que hace el Premier ahora, a mi opinión personal, es burlarse de los demás, porque no sabemos quechua. Entonces yo hablo un idioma no tan elocuente que la mayoría de gente no sabe, ¿no? Nadie le está diciendo que el quechua sea malo, nadie está diciendo eso, ¿eh? Solamente lo que le estamos diciendo es que no lo utilice con personas que no sabemos, porque es como si estuviera burlándote. Es como si Julie empieza a hablar chino. Julie, tú sabes hablar chino, ¿cierto? ¿No sabes una palabrita? No, ¿cómo se dice abuela en China? Abuelo, abuela. La palabrita que ¿No? ¿No te han enseñado? Bueno, entonces, Miss, dígame. yo tenía un compañerito que sabía hacer los números del 1 al 10 en quechua. Ah, qué lindo, qué lindo. Y va enseñando a todos los números del 1 al 10 en quechua. Eso es lindo, ¿no? Pero burlarse de los demás, no, pues. Mi abuelita, mi segunda abuelita habla quechua. Ah, hermoso, ¿ves? Está Sería bueno enseñando quechua. que aprendes, claro. La 47 y 48 lenguas. Ajá. En nuestro país, ustedes saben, ¿no, hijos? Nosotros somos multilingües, pluriculturales. ¿Qué significa multilingües? Porque Yo tengo tenemos muchas muchas lenguas. lenguas, muchos idiomas. ¿Qué significa pluricultural? Porque tenemos Tenemos muchas culturas. una pluralidad de grupos culturales, ¿no? Si nosotros ahorita viajamos a las Pampas, a Bolivia, el límite con Bolivia, ¿no? Tenemos una sociedad peruana que vive en la frontera con Bolivia, es una sociedad peruana, pero que tiene sus propias características culturales. Si nos vamos de ahí a la punta de Ecuador, con Loreto, a la frontera, Ecuador es compartido con Perú por el lado encontramos también a otros grupos culturales, ¿no? Con características propias. El Perú, siendo peruanos todos, tenemos distintos rasgos culturales. Por eso que somos pluriculturales. ¿Ok? Entonces, en el Perú existen aproximadamente, porque no se sabe exactamente tampoco, pero aproximadamente 48 lenguas. El propósito de nuestra experiencia de aprendizaje para el área de comunicación es conocer sobre el Bicentenario del Perú, es difundir un reportaje sobre los 200 años de la vida republicana, aprender a hacer un reportaje y por medio de ello promover acciones para el cuidado de la salud. Solo conocer el transcurso de los últimos 200 años de nuestro Perú. Porque esto es hecho por una profesora, ¿no? Entonces ella lo hace para sus alumnos y en este caso ha puesto ese tema. ¿Ok? Seguimos. Es la relación lógica entre los párrafos, partes, elementos o estructuras del texto. Por ejemplo, no debe producirse contradicciones u oposición. Se llama coherencia, ¿cierto? Coherencia. Ser coherente. Ser coherente, ¿no? Uno siempre dice que es ser coherente. Ok, les voy a mandarle el siguiente link. Bueno, ya se dieron cuenta, hijos, de que el tema es el reportaje. Hemos desarrollado el tema de esta manera, ¿no? Porque es un tema locuaz, un tema volátil, versátil, rápido, ¿no? Que ustedes lo aprenden en el día a día. Y Yo por me eso saqué 10 en 12 y 31 segundos. Ya, lo que pasa es que también importa. ¿Nos vamos un tiempo para desarrollar uno más? ¿Sí? Sí. Uno más. Vamos a ver un ratito. Uno más. A ver, creo que era este de acá. Ojalá que tenga... Y los días se este de acá. pasan rápidos.
Ya estamos miércoles, mañana jueves. Sí, ¿no? Cada semana se pasa, para mí Y ya también, de faltan veras. 3 días para el De cumpleaños veras de que la cada Fernanda. semana, ya cuando me doy cuenta, de nuevo tengo que ir al mercado. Ay, mis. Ay, hacer lo mismo todas las semanas. Como está como a Faltan veces 3 está mi días para mamá el el cumpleaños. sábado y domingo compra muchas bolsas de comida para que no salgamos a la calle. Exactamente, yo siempre voy Mi- sábados o domingos. Es que siempre mi abuelita sale al mercado y ella tiene miedo que ella se contagie. Claro, hay que cuidarnos, Doménica. La vacuna es solamente una protección de anticuerpos, pero no es que nos proteja totalmente del virus. ¿Listo? Ya está. Y yo y mi abuelito los Ya está. sábados y domingos vamos a darle comida al terreno. Ya, hijos, ya les envié el último. Ya entré, voy a hacer la ficha. Este link habla sobre las partes del reportaje. Ya, lo voy a hacer con ustedes para que se nos acabe el tiempo. Dice, ¿cuántos tipos de reportaje hemos propuesto en la planificación? Ojo, para hacer un reportaje, y ahí va la explicación, hay que planificar. Es decir, yo quiero investigar sobre la vida política del presidente, ¿cómo se llama el presidente? Pedro Castillo. Entonces, yo tengo que planificar la investigación. Vamos a ir a su casa y vamos a hacerle 5 preguntas y luego vamos a ir a Palacio de Gobierno y le hacemos 5 preguntas más y luego vamos a ir a donde estudió ahí y le hacemos preguntas a sus profesores. Si él hizo política a nivel universitario. Entonces se planifica. Ojo, un reportaje se planifica antes. La noticia sale esporádicamente y tú vas al lugar de la noticia. Esa es la diferencia entre noticia y reportaje. El reportaje tú lo planificas. Tú planificas hacer un reportaje, investigar sobre algo. Por eso es que una cosa es reportaje y otra cosa es noticia. Mayormente los reportajes salen gracias a las noticias, ¿no? En la noticia sale el presidente, el premier habló quechua y se burló de los reporteros. Entonces, esa noticia hace que yo, como reportera, investigue. ¿Y qué le pasa a este premier? Vamos a investigar. ¿Cómo era en la universidad? De repente era un déspota, un malcriado con sus profesores, con sus compañeros. Vamos a investigar. Vamos a la universidad donde él fue estudiante. Y empiezo mi reportaje. ¡Ojo! Eso debe de quedar claro, hijos. Un reportaje es una investigación planificada. ¿Ok? A ver. Hemos propuesto un tipo de reportaje, hemos propuesto 2 tipos de reportaje, hemos propuesto un tipo de reportaje. Hemos propuesto 3 tipos de reportaje. Vamos a ver, ya he dicho que estos links son hechos por una maestra, ¿no? Que habla de otro tema, ¿ya? Señala la parte de la redacción que no pertenece al reportaje. Ajá. Todo reportaje, ¿qué tiene? A ver, fácil, ¿ah? Esto lo deducen fácil. ¿Va a tener un título, sí o no? Sí. Un título. Sí. Investigar al premier, qué sé yo, ¿no? Título. Va a tener un cuerpo, ¿no? Un cuerpo donde diga, ¿no? Este reportaje fue hecho, ¿no? Inspirado por el premier y su quechua hablante, ¿no? Y su énfasis en humillar a los reporteros que no saben quechua, qué sé yo, ¿ya? Va a tener un cuerpo. Va a tener un nudo. ¿Creen que va a tener un conflicto? ¿Un reportaje tiene un conflicto que resolver? No tiene un conflicto. No tiene. Así que la respuesta es esta, ¿no? ¿Qué no tiene? Es, no pertenece al reportaje el no. ¿Qué debe contener el párrafo de inicio? Continuamos en la siguiente sesión, ¿ah? ¿Qué debe contener el párrafo de inicio? Lo que les dije, el párrafo de inicio es presenta, ¿no? ¿A quién le haces el reportaje? ¿Qué temas abordas de tal o cual persona o tal o cual situación? ¿Ok? Creo que la de mí. No sea. Una breve explicación, a ver, del tema abordado. ¿Cierto? Una breve explicación del tema abordado. La de...
¿El reportaje académico periodístico solo puede ser escrito? ¿Un reportaje puede ser solo escrito? No, dije que también No. podía haber reportaje narrado de manera verbal.